¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Vamos a empezar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre una novela representativa del indigenismo. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Hoy vamos a hablar entonces sobre la novela Los ríos profundos. Primero hablaremos un poco de Arguedas, ¿no? Algunas características que son relevantes en la producción de Arguedas y luego ya hablaremos un poco de los ríos profundos, ¿no? Algunas obras de Arguedas y nos centramos luego en los ríos profundos. ¿Qué tal, Nancy? Buenas noches. Así que comenzamos. Ya habíamos hablado sobre el indigenismo, habíamos mencionado cuáles son las características relevantes de esta expresión del indigenismo, algunos componentes, ¿no?, que constituyen esta propuesta del indigenismo. Habíamos señalado también, por ejemplo, que el indigenismo es un movimiento cultural que se desarrolla en la segunda década del siglo XX, ¿no? En esta manifestación de la segunda década del siglo XX, ¿no?, se desarrolla una propuesta que busca, ¿no?, cuestionar el gamonalismo, ¿no? Y eso lo vimos en la clase pasada también cuando mencionamos a El mundo es ancho y ajeno. En cambio, en el caso de esta producción literaria de Los ríos profundos, vamos a observar otra perspectiva respecto al mundo de representación que sería en la parte surandina del Perú. Así que comenzamos a hablar un poco de José María Arguedas. Arguedas va a ser uno de los autores más representativos dentro del indigenismo. Él es parte de la visión neoindigenista porque va a insertar poco a poco la perspectiva del campesino. Dentro de sus obras vamos a encontrar algunos cuentos, ¿no?, que están incluidos en la obra Agua, ¿no?, que es un conjunto de cuentos. Ahí vas a encontrar, por ejemplo, el cuento Warmacuya. La agonía de Rasuñiti es otro cuento también importante sobre, por ejemplo, los danzantes de tijera, sobre, ¿no?, el plano cultural también que gira en torno a los danzantes de tijera, ¿no? El sueño del Pongo, que es un relato que Arguedas va a rescatar, ¿no? Porque varias versiones del sueño del Pongo. Arguedas cuenta una de esas tantas versiones, ¿no?, del sueño del Pongo, entre otros cuentos que se van a encontrar aquí, ¿no? ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Entre las novelas, una de sus primeras novelas, Jaguar Fiesta, de 1941, Diamantes y Pedernales del 54, Los Ríos Profundos, que hablaremos en unos instantes, del 58, El Sexto del 61, Todas las Sangres, es considerado una de sus novelas más representativas, ¿no?, en el 64, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, que se publica póstumamente, ¿no?, porque si te das cuenta, Arguedas muere en 1969 y esta obra se publica 2 años después de su muerte, ¿no? Y en el caso, en poesía, tenemos a la obra Catatai, que es una obra escrita en quechua, ¿no? Es una obra poética que se va a publicar también de forma póstuma.
Recordemos entonces esos detalles, ¿ya? Ahora, ¿qué características se está desarrollando, ¿ya?, en esta visión del Arguedas y el mundo representado del indigenismo? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, permite un acceso profundo a la subjetividad indígena, ¿no? Eso nos menciona una de sus características que está realizando el autor, ¿no? Dice, Arguedas describe en su obra las creencias, las costumbres, las prácticas artísticas y la idiosincrasia social que perfilan el modo de sentir de los pueblos andinos del Perú, ¿no? En este primer punto, ¿qué tal, Tadeus? Buenas tardes, buenas noches. En este primer punto, esta primera característica de Arguedas, ¿no? Dice, permite un acceso profundo a la subjetividad del indígena. Vamos a observar que, dice, ¿no? Arguedas describe en sus obras las creencias, las costumbres, las prácticas artísticas y la idiosincrasia social que perfilan el modo de sentir de los pueblos andinos del Perú. Ya, esto nos da a entender que de pronto dentro de su producción literaria se está ya desarrollando la perspectiva del mundo andino, o sea, ya hay un acercamiento, ¿no?, al mundo andino en el caso de Arguedas, ¿no? Tenemos varios ejemplos, ¿no? Imaginemos la agonía de Rasuñiti, ¿no? Este cuento de la agonía de Rasuñiti, cómo el narrador está hablando del danzán, ¿no? Atuk, que de pronto va a tener que, Rasuñiti, ¿no?, que va a tener que buscar a su discípulo, ¿no?, para que sea el nuevo danzán, ¿no? O danzante, ¿no? Danzak o danzante, ¿no? Y entonces hay todo un ritual detrás de esta participación, una de sus últimas, ¿no?, representaciones para que luego el guamani se pose en el discípulo y pueda al fin el discípulo tener la fuerza del guamani y realizar estas piruetas, estas expresiones artísticas, ¿no? Entonces ahí estamos dándonos cuenta que el narrador va a lograr insertar todas estas creencias, las costumbres, las prácticas incluso andinas o artísticas de la idiosincrasia social. Podemos encontrar también, por ejemplo, en El sueño del Pongo, ¿no? Este cuento, El sueño del Pongo, que se perfila también esta perspectiva, ¿no? En el cuento Agua, en Guarmacuya, ¿no? En la propia novela Los ríos profundos, ¿no? Cómo se va a describir, por ejemplo, en Patibamba, en Las Chicheras, ¿no? Cómo se está describiendo el cántico, ¿no? Cuando Romeo, por ejemplo, Romero trae como una especie de zampoña, ¿no?, un instrumento musical y toca muy bien, de pronto el arpa, ¿no?, cómo se va escuchando. Incluso en la agonía de Razuñiti también se ve, ¿no?, todo este proceso, ¿no?, del danzantes de tijera, ¿no? Entonces, ahí estamos observando que el narrador va acercándose poco a poco a la perspectiva del mundo andino y vamos conociendo, ¿no? Los lectores vamos conociendo toda esa perspectiva que de pronto, si nosotros lo mirásemos así, ¿no?, de forma tan rápida, ¿no?, y genérica, no tendría mucho sentido para nosotros, ¿no? Pero de pronto el narrador nos explica de tal manera que ahora sí se puede dar a conocer, entender y ver la riqueza cultural que tiene algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la agonía de Razzuniti, como les decía, ¿no? Uno cuando ve el danzante de tijeras, no se percata que hay todo un proceso, ¿no?, ¿ya?, en la agonía de Razzuniti, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos aspectos representativos, ¿no?
Entonces ahí está el primer acercamiento, ¿no? No sé si ustedes recuerdan el cuento El sueño del Pongo, ¿no? Es un cuento muy, muy famoso. Vamos a ver si lo podemos encontrar, que hay un video, ¿no? Mientras buscamos el video, vamos a seguir avanzando. Incluso, y eso va a ser ya uno de los siguientes características de Arguedas. Arguedas va a también rescatar, ¿ya? Va a rescatar Arguedas, ¿no? A algunos cantos, guainos, ¿no? Relatos, por ejemplo, El sueño del Pongo, ¿no? Es un relato, ¿ya? Es un relato que ha logrado rescatar Arguedas y lo ha transcrito, ¿no? Así que vamos a encontrar esas características, ¿no? Aquí, en este pequeño fragmento de los ríos profundos, se observa ese acceso profundo a la subjetividad indígena. Dice, Pincuyo es el nombre de la quena gigante que tocan los indios del sur durante las fiestas comunales. Ahí te das cuenta cómo se está describiendo las costumbres, ¿no? Incluso las prácticas artísticas. Pincuyo no se toca jamás en las fiestas de los hogares, dice, ¿no? Entonces ya sabemos que este elemento, ¿no? Este instrumento musical se utiliza en algunos aspectos, no en todos, ¿no? Es un instrumento épico. No lo fabrican de caña común ni de carrizo, ni siquiera de mama, ¿no? Cañas selvática de grosor extraordinario y 2 veces más larga que la caña brava. El hueco del mama es oscuro y profundo. En las regiones donde no existen el Huaranguay, los indios fabrican pincuillos menores que el mama, pero no se atreven a dar el instrumento el nombre de pincuillo, le llaman simplemente mama, para diferenciarlo de la quena familiar, ¿no? Mama quiere decir la madre, la germinadora, la de origen, es un nombre mágico, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo se ha interiorizado en el mundo andino, ya se ha logrado, ¿no? Percibir, ¿no? Esa es una característica entonces, ¿no? De Arguedas, ¿no? Logra dar a conocer, ¿no? Estos elementos. ¿Qué otra característica podemos encontrar? Ya hemos mencionado un primer acercamiento, ¿no? Permite un acceso profundo a la subjetividad del indígena y se logra, ¿no? Evidenciar todo este mundo de representación, ¿no? Por eso que se diferencia mucho del narrador que se utiliza en El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, ¿no? El narrador en El mundo es ancho y ajeno, por ejemplo, lo que estamos observando es que este narrador narra de forma objetiva y no se puede insertar estos lineamientos o estos elementos que estamos viendo en Arguedas, ¿no? Escribe en castellano lo que aprendió en quechua, ¿no? Arguedas rescata el universo simbólico andino expresado mediante la lengua quechua y la hace llegar al lector traduciéndola al castellano. Con esto descubre al lector de formación occidental la traducción cultural indígena, ¿no? Entonces, escribe en castellano lo que aprendió en quechua, ¿no? Él aprendió estos vocablos en quechua y conoce muy bien el significado, ¿no? Por eso que va a lograr desarrollar esta amplitud de vocabulario, ¿no? Eran más grandes y extrañas de cuanto había imaginado las piedras del muro incaico. Bullían bajo el segundo piso encalado, que por el lado de la calle angosta era ciego. Me acordé entonces de las canciones quechuas que repiten una frase patética constante. Yaguarmayo, río de sangre. Yaguarunu, agua sangrienta. Puktik Yaguarcocha, lago de sangre que hierve. Yaguarhueje,
lágrimas de sangre. ¿Acaso no podría decirse Yawarrumi, piedra de sangre, o Puktik Yawarrumi, piedra de sangre hirviente? Entonces ahí te das cuenta cómo el narrador va insertándonos poco a poco al mundo andino, no solamente al momento de hablarnos de las costumbres que se desarrollan, ¿no? Como en el anterior ejemplo, sino también nos está insertando el mundo andino a través de el idioma, ¿no? A través del quechua, ¿no? Que nos va explicando poco a poco cuáles son los elementos, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? Otro ejemplo de la perspectiva de Arguedas, ¿no? Ahí está, ya encontré el sueño del pongo, ¿no? A ver, vamos a escuchar solamente un pequeño párrafo del sueño del pongo, unos 2, 3 minutos del sueño del pongo, ¿ya? Está leído por el propio Arguedas. Me avisan si pueden escuchar el audio. El sueño del pongo. Un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón. ¿Se escucha por ahí? ¿Sí? ¿Todo ok? Muy bien, entonces vamos a ponerlo de El comienzo. sueño, Vamos a ponerlo de comienzo para que puedan escucharlo mejor. el sueño del pongo. Un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón. Como era siervo, iba a cumplir el turno de pongo, de sirviente en la gran residencia. Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, sus ropas viejas. El gran señor, patrón de la hacienda, no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia. ¿Eres gente u otra cosa?, le preguntó delante de todos los hombres y mujeres que estaban de servicio. Humillándose, el pongo no contestó. Atemorizado, con los ojos helados, se quedó de pie. A ver, dijo el patrón, por lo menos sabrá lavar ollas. Siquiera podrá manejar la escoba, con esas sus manos que parece que no son nada. Llévate esta inmundicia, ordenó al mandón de la hacienda. Arrodillándose, el pongo le besó las manos al patrón y todo agachado siguió al mandón hasta la cocina. El hombrecito tenía el cuerpo pequeño. Sus fuerzas eran, sin embargo, como las de un hombre común. Todo cuanto le ordenaban hacer lo hacía bien. Pero había un poco como de espanto en su rostro. Algunos siervos se reían de verlo así, otros lo compadecían. Huérfano de huérfanos, hijo del viento de la luna debe ser el frío de sus ojos, el corazón pura tristeza, había dicho la mestiza cocinera viéndolo. El hombrecito no hablaba con nadie, trabajaba callado, comía en silencio. Todo cuanto le ordenaban cumplía. Sí, papacito, sí, mamacita, era cuanto solía decir. Quizá a causa de tener una cierta expresión de espanto y por su ropa tan haraposa, el patrón sintió un especial desprecio por el hombrecito. Al anochecer, cuando los siervos se reunían para rezar el Ave María en el corredor de la casa hacienda, a esa hora, el patrón martirizaba siempre al pongo delante de toda la servidumbre. Lo sacudía como un trozo de pellejo, lo empujaba de la cabeza y lo obligaba a que se arrodillara, y así, cuando ya estaba hincado, le daba golpes en la cara. Creo que eres perro, ladra, le decía. El hombrecito no podía ladrar. Ponte en 4 patas, le ordenaba entonces. El pongo obedecía y daba unos pasos a 4 pies. Trota de costado, como perro, seguía ordenándole el hacendado. El hombrecito sabía correr imitando a los perros lanudos de la puna. El patrón reía de buena gana. La risa le sacudía todo el cuerpo. Regresa, le gritaba cuando el sirviente alcanzaba trotando el extremo del gran corredor. El pongo volvía corriendo de costado. Llegaba fatigado. Alza las orejas ahora, Vizcacha. Vizcacha eres.
mandaba el señor al cansado hombrecito. Siéntate en dos patas, empalma las manos. Como si en el vientre de su madre hubiera sufrido la influencia modelante de alguna vizcacha, el pongo imitaba exactamente la figura de uno de estos animalitos cuando permanecen quietos como orando sobre las rocas, pero no podía alzar las orejas. Golpeándolo con la bota, sin patearle fuerte, el patrón derribaba al hombrecito sobre el piso de ladrillos del corredor. «Recemos el Padre Nuestro», decía luego el patrón a sus indios que esperaban en fila. El pongo se levantaba a pocos y no podía rezar porque no estaba en el lugar que le correspondía, ni ese lugar correspondía a nadie. En el oscurecer, los siervos bajaban del corredor al patio y se dirigían al caserío de la hacienda. «Vete, pancita», solía ordenar después el patrón al pongo. Y así, todos los días, el patrón hacía revolcarse a su nuevo pongo delante de la servidumbre. Lo obligaba a reír, a fingir llanto. Lo entregó a la mofa de sus iguales, los colonos. Pero una tarde, a la hora del Ave María, cuando el corredor estaba colmado de toda la gente de la hacienda, cuando el patrón empezó a mirar al pongo con sus densos ojos, ese hombrecito habló muy claramente. Su rostro seguía un poco espantado. «Gran señor, dame tu licencia. Padrecito mío, quiero hablarte», dijo. El patrón no oyó lo que oía. «¿Qué? ¿Tú eres quien ha hablado u otro?», preguntó. «Tu licencia, padrecito, para hablarte. Es a ti a quien quiero hablarte», repitió el pongo. «Habla, si puedes», contestó el hacendado. «Padre mío, señor mío, corazón mío», empezó a hablar el hombrecito. «Soñé anoche que habíamos muerto los dos, juntos habíamos muerto». «¿Soñaste conmigo? ¿Tú? Cuenta todo, indio», le dijo el gran patrón. «Como éramos hombres muertos, señor mío, aparecimos desnudos los dos, juntos, desnudos ante nuestro gran padre San Francisco. Y después, habla», ordenó el patrón, entre enojado e inquieto por la curiosidad. «Viéndonos muertos, desnudos, juntos, nuestro gran padre San Francisco nos examinó con sus ojos, que alcanzan y miden no sabemos hasta qué distancia. A ti y a mí nos examinaba, pesando, creo, el corazón de cada uno y lo que éramos y lo que somos. Como hombre rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, padre mío. ¿Y tú? No puedo saber cómo estuve, gran señor. Yo no puedo saber lo que valgo». «Bueno, sigue contando». Entonces, después, nuestro padre dijo con su boca: «De todos los ángeles, el más hermoso que venga. A ese incomparable que lo acompañe otro ángel pequeño, que sea también el más hermoso. Que el ángel pequeño traiga una copa de oro, y la copa de oro llena de la miel de chancaca más transparente». «¿Y entonces?», preguntó el patrón. Los indios siervos oían al pongo, con atención sin cuenta, pero temerosos. «Dueño mío, apenas nuestro gran padre San Francisco dio la orden, apareció un ángel, brillando, alto como el sol. Vino hasta llegar delante de nuestro padre, caminando despacio. Detrás del ángel mayor marchaba otro pequeño, bello, de luz suave, como el resplandor de las flores. Traía en las manos una copa de oro. Y entonces, repitió el patrón: «Ángel mayor, cubre a este caballero con la miel que está en la copa de oro. Que tus manos sean como plumas cuando pasen sobre el cuerpo del hombre», diciendo, ordenó nuestro gran padre. Y así, el ángel excelso, levantando la miel con sus manos, enlució tu cuerpecito, todo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies, y te erguiste, solo. En el resplandor del cielo, la luz de tu cuerpo sobresalía, como si estuviera hecha de oro transparente. «Así tenía que ser», dijo el patrón, y luego preguntó: «¿Y a ti? Cuando tú brillabas en el cielo, nuestro gran padre San Francisco volvió a ordenar que de todos los ángeles del cielo venga el de menos valer, el más ordinario, que ese ángel traiga en un tarro de gasolina
excremento humano. Y entonces, un ángel que ya no valía, viejo, de patas escamosas, al que no le alcanzaban las fuerzas para mantener las alas en su sitio, llegó ante nuestro gran Padre. Llegó bien cansado, con las alas chorreadas, trayendo en las manos un tarro grande. Oye, viejo, ordenó nuestro gran Padre a ese pobre ángel, embadurna el cuerpo de este hombrecito con el excremento que hay en esa lata que has traído. Todo el cuerpo, de cualquier manera. Cúbrelo como puedas, rápido. Entonces, con sus manos nudosas, el ángel viejo, sacando el excremento de la lata, me cubrió desigual el cuerpo, así como se echa barro en la pared de una casa ordinaria, sin cuidado, y aparecía avergonzado en la luz del cielo, apestando. Así mismo tenía que ser, afirmó el patrón. Continúa, o todo concluye allí. No, padrecito mío, señor mío. Cuando nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos juntos los dos ante nuestro gran Padre San Francisco, él volvió a mirarnos también nuevamente, ya a ti, ya a mí, largo rato, con sus ojos que colmaban el cielo. No sé hasta qué honduras nos alcanzó, juntando la noche con el día, el olvido con la memoria. Y luego dijo, todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes está hecho. Ahora, lámanse el uno al otro, despacio, por mucho tiempo. El viejo ángel rejuveneció a esa misma hora. Sus alas recuperaron su color negro, su gran fuerza. Nuestro Padre le encomendó vigilar que su voluntad se cumpliera. Bien, ahí está entonces el cuento del sueño del Pongo. Al final hemos escuchado todo el cuento, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció? Ese es el cuento, recuerden que Arguedas logra rescatar, ¿no? Porque es un cuento oral, o sea, que ha pasado de generación en generación, ¿no? Se ha trasladado, se ha transmitido, ¿no? En diferentes pueblos. Y Arguedas escuchó una vez este cuento y logró transcribirlo, ¿no? El sueño del Pongo. Ahí te das cuenta cómo el Pongo al final se venga de su patrón, ¿no? Ya que su patrón le estaba humillando constantemente y de pronto el Pongo le empieza a contar una historia, ¿no? Un sueño. Y al final recuerda cómo se logra hacer este cambio, ¿no? Porque el hacendado va a tener que lamer, ¿no? Al Pongo que estaba lleno de excremento, mientras que el Pongo va a tener que lamer a su patrón, pero que está lleno de miel, ¿no? Entonces ahí tenemos un cuento, hemos escuchado poco a poco la interrelación que hay entre esta perspectiva del mundo andino, ¿no? Vamos con la siguiente característica. Propone una mirada mítica del universo andino desde su interior. En la obra de Arguedas recrea el mundo andino desde su interior, ¿no? Desde su punto de vista, integrando esa visión mítica al sentir y la mirada del narrador, ¿no? En cambio, el indigenismo ortodoxo retrata el universo andino desde una perspectiva externa. Ahí te das cuenta ya la diferencia, ¿no? Entre Arguedas, la narrativa de Arguedas y la narrativa, por ejemplo, de Ciro Alegría, ¿no? En el caso de la narrativa de Ciro Alegría no vamos a encontrar, ¿no? Esa mirada, porque la mirada de Ciro Alegría, su narrador, es de una forma externa, ¿no? Por eso dice, en cambio, el indigenismo ortodoxo, Ciro Alegría, retrata el universo andino desde una perspectiva externa, tomando distancia de su concepción mítica del mundo. En el caso de Arguedas, en cambio, el narrador no toma distancia del mundo mítico, ¿no? Porque lo habla desde su interior, ¿no? Lo habla desde su interior. Acá tenemos un ejemplo.
Dice, mejor me hundo en la quebrada, exclamé. La atravieso, llego a Toraya y de allí a la cordillera. No me agarrará la peste. Este es casi el fin, este es el final de los ríos profundos, ¿no? Cuando ya se ha dado la peste en Patibamba, cuando los colonos de Patibamba han buscado al padre, el Linares, y le han exigido a todos los párrocos para que realicen una misa, ¿no? El niño Ernesto se ha marchado del internado y tenía que ir a la hacienda del viejo, pero decide no ir, ¿no? Por la hacienda del viejo, sino irse por otro camino. Dice, corrí, crucé la ciudad por el puente colgante de Aukibamba pasaría el río en la tarde. Si los colonos, con sus imprecaciones y sus cantos, habían aniquilado a la fiebre, quizá desde lo alto del puente la vería pasar, arrastrada por la corriente a la sombra de los árboles, iría prendida en una rama de chachacón o de retama, o flotando sobre los mantos de flores de pisonay que estos ríos profundos cargan siempre. El río la llevaría a la gran selva, país de los muertos, como Algeras. Aquí te das cuenta esta mirada mítica, ¿no? Y esta visión animista, ¿no? ¿Por qué? Nos damos cuenta que el personaje, acá vamos a subrayarlo, aquí, ¿no? Había aniquilado a la fiebre. Quizá desde lo alto del puente la vería pasar. Mira, la fiebre va a verla pasar, arrastrada por la corriente. ¿Qué quiere decir? Que ha humanizado a la fiebre, o sea, le ha dado un cuerpo humano, ¿no? Ya a esta enfermedad le ha dado un cuerpo humano, ahí está la visión animista, darle vida, ¿no? Y lo está manifestando como si fuese un ser humano, ¿no? Que ha muerto ya, que ha sido vencido y que el río lo está arrastrando, ¿no? Por eso dice, arrastrada por la corriente a la sombra de los árboles iría prendida en una rama, ¿no? Ahí te das cuenta cómo este elemento, ¿no? Este elemento inanimado está cobrando vida, ¿no? ¿Ya? Recuerda entonces esta mirada, ¿no? Este universo andino desde el interior. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? ¿Se logró entender este punto? Por ahí, dudas, todo ok, ¿no? No hay ninguna pregunta. Bien, entonces ahí está la propuesta de una mirada mítica del universo andino desde el interior, ¿no? El personaje narrador, en este caso Ernesto, de los Ríos Profundos, va a mostrarnos todo el mundo de representación, todo el universo andino desde la perspectiva interior, ¿no? Y eso ya sería un claro ejemplo o una diferenciación con la postura de Ciro Alegría, ¿no? En el siguiente punto dice, en sus relatos se funde el yo desgarrado del protagonista con el de los indios, dice, ¿no? En la obra de Arguedas, el narrador protagonista se identifica con los hombres y mujeres indígenas, hace suyas sus propuestas o protestas también, su anhelo de reivindicación, su forma de sentir, su manera de mirar la naturaleza y concebir el mundo. No obstante, es consciente de que su procedencia social y étnica no es indígena. No obstante, es consciente de eso, ¿no? Recordemos entonces otra característica de este autor, ¿no? Dice, en sus relatos se funde el yo desgarrado del protagonista con el de los indios. Busca entonces acercarse, ¿no? al mundo andino, porque recuerda, Arguedas, él no pertenece, ¿no? al mundo andino. ¿Sí? Arguedas, ¿no? Él va a descubrir el mundo andino, ¿no?
y va a revalorarlo. Por eso que esa perspectiva de desarraigo cultural está presente también en la novela Los ríos profundos, ¿no? Del el niño Ernesto, ya que el protagonista también está en medio de estos dos mundos, entre el mundo de los blancos y el mundo de los indios, ¿no? Él menciona así, ¿no? En el mundo andino y el mundo de los blancos, ¿no? Entonces, el niño Ernesto, por un lado, cuando se va acercando, ¿no? al mundo andino, los campesinos, algunos colonos, observan a Ernesto y tienen un cierto recelo, ¿no? Es blanco, de pronto tiene amigos vinculados a los hacendados, ¿no? Así que tiene cierto recelo, no conversan, ¿no? Intenta hablar con algunos campesinos, pero tienen mucho recelo, ¿no? Y se marchan. Y cuando está en el mundo de los blancos, ¿no? También es rechazado, ¿no? Porque en el mundo de los blancos, como ven a Ernesto que está muy cerca al indio, ¿no? Lo toman como un bicho raro, ¿no? Se burlan, se ríen, ¿no? Dicen que extraño eres, ¿no? Entonces el niño Ernesto está entre dos mundos, ¿no? ¿Ya? Está entre dos mundos, ¿no? Pero entre estos dos mundos se familiariza más con el mundo andino. Por eso dice, el narrador, perdón, protagonista se identifica con los hombres y mujeres indígenas, hace suyas sus protestas, su anhelo de reivindicación, su forma de sentir, su manera de mirar la naturaleza, ¿no? Y concebir el mundo. No obstante, es consciente de que su procedencia social y étnica no es indígena, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este fragmento también en los ríos profundos, dice Manan, Kunankamayan, Suarjaju, decía, no, solo hasta hoy robaron la sal, hoy vamos a expulsar de Abancay a todos los ladrones, gritad mujeres, gritad fuerte, que lo oiga el mundo entero, morirán los ladrones. Esta parte es cuando se ha desarrollado el levantamiento de las chicheras por la falta de sal, ¿no? Y doña Felipa está anunciando eso, ¿no? Kunamis, Suajuna, Guanyunjaju, ¿no? Hoy van a morir los ladrones. Cuando volvieron a repetir el grito, yo también lo coré. El Marjasja me miró asombrado. Oye, Ernesto, ¿qué te pasa? Me dijo. ¿A quién odias? A los salineros ladrones, pues, le contestó una de las mujeres, ¿no? Doña Felipa estaba liderando, ¿no? Y Ernesto, ahí te das cuenta que él va a tomar como suyo también la protesta de las chicheras comandada por Doña Felipa, ¿no? Por eso que él también va a ir donde ellas, ¿no? Va a ayudar, ¿no? A repartir la sal. Y cuando el padre Linares se entere, ¿no? Que se entera que el niño Ernesto ha participado, recuerda que lo va a azotar, ¿no? Le va a golpear, ¿no? Va a dar un castigo, ¿no? Y le va a exigir que escuche un sermón. Entonces ahí tenemos, ¿no? Una característica que se está desarrollando en esta obra, ¿no? Cuando gana el premio Inca Garcilaso de la Vega en 1968, Arguedas va a decir estas palabras, ¿no? Dice, yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua, deseaba convertir esa realidad en lenguaje artístico, ¿no?
Eso lo menciona, ¿no? Ahí te das cuenta entonces cómo Arguedas está manifestando su perspectiva, ¿no? Muy bien. A ver, vamos por ahí a escuchar. Arguedas, como te decía, también, ¿no? Logra rescatar algunos cantos, ¿no? Algunos guainos. A ver, vamos a escuchar un canto, un guayno de Arguedas. Bueno, tiene uno de estos cantos que también lo vamos a encontrar en los ríos profundos, ¿no? Vamos a ver si está el carnaval de Tombopata. Dicen algunos, se molesta mucho. No, este es de. Estas son palabras de César Vallejo. Vamos a ver otro. Estas son palabras, perdón, de César Hildebrand, ¿no? Vamos a escuchar, a ver. Mario Vargas Llosa, dicen algunos, se molesta mucho cuando se habla de José María Arguedas como el mayor escritor peruano, porque cuando se habla de Vargas Llosa se dice con justicia el mayor escritor vivo del Perú. Pero si consideramos vivos y muertos, habría que pensar en algunos otros, sobre todo en José María Arguedas, un hombre que lo hizo cambiar a uno en su mirada al Perú. Yo, como testigo y como lector, puedo decir que cambié mi mirada respecto del Perú leyendo a Arguedas. Yo tenía un concepto completamente distinto. Arguedas me lo hizo cambiar. Hay escritores que a uno lo hacen gozar, pero con Arguedas uno cambia, cambia para siempre. Y Arguedas se mató un día de 1967 con un tiro en la sien. Y siempre dijimos por qué. Y nunca pudimos responder por qué. Y eso es uno de los grandes dramas del Perú.
Bien, ahí está entonces el canto, el carnaval de Tambobamba, el Huífala, ¿no? Ahora, a ver, ahora que han escuchado este canto, digan ustedes, ¿qué transmite? A ver, ¿qué puede transmitir? Es un canto que puede estar hablando, por ejemplo, de algún acto alegre, triste. ¿Qué creen ustedes? Bueno, está en quechua, ¿no? Ahorita vamos a mencionar un poco más o menos de lo que está tratando el, el carnaval de Tambobamba. Por ahí, a ver. Ujú. Hay melancolía, eso sí, claro, ¿no? Hay tristeza, melancolía, pero te das cuenta que esta tristeza y esta melancolía no está mostrada desde una perspectiva de dramatismo, ¿sí o no? No hay un dramatismo absoluto, más bien hay un canto que está vinculado a un cierto, no cierto sentido de alegría, pero hay eh, un cierto correr de sensaciones, ¿no? En un elemento melancólico, ¿no? Doliente, pero a su vez carnavalesco, ¿no? O sea, te da ganas de bailar, ¿no? En medio de esa tristeza, ¿no? O sea, la tristeza, desde esta perspectiva, no te hunde, ¿no? O sea, te pone estático, ¿no? La tristeza desde el mundo andino como que te hace generar un cierto... Es como si estuviese temblando la tierra, algo así, ¿no? O sea, te mueve, la tristeza te mueve, no te deja estático, ¿ya? Y la historia, ¿no? De este carnaval de Tambobamba, ¿no? Ya es prácticamente un episodio, ¿no? De tristeza, ¿no? O sea, si nosotros lo narramos, ¿no? Es un episodio de tristeza, ¿no? Porque un muchacho tambobambino, ¿ya? Está siendo arrastrado por el río. O sea, la historia trata de eso, ¿no? Que un muchacho tambobambino, ¿no? Está siendo arrastrado por el río. Al inicio nos dice eso, ¿no? Dicen que el muchacho tambobambino, ¿no? Al agua de sangre lo arrastra, ¿no? Dicen que lo único que está flotando es su tamborcito, ¿no? Dicen que lo único que está flotando es su flautita. Dicen que lo único que está flotando es su charango. Dicen que lo único que está flotando es su boina. Y ahí empieza el wifala, 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 ¿no? Wifalita, wifala, ¿no? Que es, el wifala es un canto de jolgorio, ¿no? ¿Ya? Entonces, el muchacho está siendo arrastrado, ¿no? Y la muchacha a quien ama, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿no? Y la muchacha a quien ama, ¿ya? Dicen que no para de llorar, ¿no? Porque obviamente está viendo cómo el joven está siendo arrastrado, ¿no? Así que la chica que estaba siendo enamorada por este joven, ¿no? Está llorando, ¿no? Está sufriendo, mientras el joven está siendo arrastrado por el río, ¿no? Y su charango, todas sus cosas están, ¿no? Observándose, ¿no? Está observando solamente el charango, la boina, ¿no? Su gorrita, ¿no? Su quena, ¿no? Está observando todo eso mientras que el cuerpo, ¿no? Del muchacho sigue siendo arrastrado, ¿no? Y la joven está llorando, ¿no? Llorando, llorando, ¿no? El huífala, ¿no? De este sentido de jolgorio, ¿no? Y lo que está sucediendo es que mientras ella está llorando y el joven está siendo arrastrado arriba,
se está observando un cóndor que está dando vueltas y vueltas sobre el cuerpo de este joven que está siendo arrastrado, ¿no? El cóndor está ahí buscando al tambobambino, ¿no? En medio de este correr, ¿no? Imagínate, ¿no? Esa perspectiva, ¿no? El cóndor está buscando y buscando, ¿no? Porque quiere llevarse, ¿no? El cuerpo del tambobambino. Pero por más que este cóndor va de un lado a otro, no lo encuentra, ¿no? ¿Por qué no lo encuentra? Porque el agua de sangre, el río, el Yaguarmayu, ¿no? El agua de sangre lo ha llevado, se lo ha llevado. Esa es la historia, ¿no? De el carnaval de Tambobamba, ¿no? El Huífala, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí te das cuenta, mira, ves cómo Arguedas ha logrado transmitir, ¿no? Este Huífala que se cantaba, ¿no? En Tambobamba, va rescatando, ¿no? Y tiene otros cantos también. En el caso de los ríos profundos, ¿no? En una parte va a insertar otro huayno, ¿no? Inserta un huayno, ¿no? De Huancayo, si no me equivoco, ¿no? En, eh, en, en el capítulo número 2, ¿no? Dice, los indios en mayo cantan un huayno guerrero, ¿no? Y aquí este huayno guerrero nos habla del cernícalo, ¿no? En los viajes, ¿no? En el capítulo número 2 dice, oye cernícalo, oye gavilán, voy a quitarte a tu paloma, a tu amada voy a quitarte, he de arrebatártela, me la he de llevar, me la he de llevar, oh cernícalo, oh gavilán, ¿no? Este es un huayno, obviamente que está en quechua, pero está traducido al costado, ¿no? ¿No? Dice Quilinchu Yau, ¿no? Guamancha Yau, ¿no? Y entonces ahí empieza a cantar, ¿no? Ernesto le gustaba mucho, ¿no? Incluso en un pasaje Ernesto eh, recuerda muchos huaynos, ¿no? Y empieza a cantar, ¿no? Con uno de sus amigos que también está justo tocando, ¿no? Un poco la guitarra, ¿no? El charango, ¿no? Otro está con el arpa y empieza a cantar Ernesto, ¿no? Los ríos profundos. Dice, la novela Los ríos profundos nos presenta las peripecias de Ernesto, un adolescente de 14 años en la ciudad de Abancay, ¿no? Él estaba yendo con su padre al Cusco, después del Cusco va a llegar a Abancay, ¿no? Obviamente que va a pasar por otros pueblos hasta llegar a Abancay. Dice, narrada por su propio protagonista, Ernesto. La novela está escrita en un estilo autobiográfico y divide en 11 capítulos. Asimismo, la obra incluye cantos quechuas como parte integral de la acción narrativa y como elementos que configuran el sentido del personaje. ¿Pertenece a qué género? Épico. Especie, novela, ¿no? Está dividida en 11 capítulos y el narrador es un narrador protagonista, o sea, el propio personaje, ¿no? Ya que cuenta la historia es Ernesto, el narrador principal, el personaje principal. Hay una mirada animista, nos muestra, ¿no? Ernesto esta mirada animista. Y con relación al narrador, ya en la siguiente clase vamos a hablar un poco de esta perspectiva del narrador, porque hay doble posición, ¿no? Doble manifestación. Es un narrador adulto, pero también un narrador niño, ¿no? ¿Ya? Entonces, el que está narrando la historia es el personaje Ernesto, pero ya adulto, ¿no? Y en un momento determinado aparece el narrador niño, ¿no? La perspectiva del niño no es más inocente, en cambio la perspectiva del narrador adulto ya muestra una visión más etnográfica, conoce más detalles. Por eso que podemos diferenciar, ¿no? A este narrador protagonista, que recuerda, ¿no? Es adulto, ¿no? Y niño, ¿ya? Hay una mirada animista, ¿no? Mirada anticlerical, ¿no? Hay un rechazo a la iglesia, se critica y se cuestiona a través de algunos párrocos como el padre Linares. Se utiliza el quechua, hemos visto o hemos mencionado que hay algunos huaynos que se van a insertar dentro de la novela y también hay algunas palabras o algunos elementos etimológicos, ¿no? También que se van a insertar dentro de la obra, ¿ya?
Y justo lo que estaba aquí, ¿no? Inserta huaynos andinos. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? De los ríos profundos, porque recuerda que la siguiente semana también vamos a continuar con los ríos profundos, ¿no? La siguiente semana vamos a hablar ya la perspectiva del narrador, los tipos de personajes que se configuran dentro de la historia, los espacios de representación, ¿no? También, ¿no? Que se va a desarrollar en la obra, ¿no? Pero para hablar de tipo de narrador, de los personajes, ¿no? De representación, los espacios, tenemos que conocer la historia, ¿no? Para poder hablar, ¿no? Sobre estos personajes. Por eso que vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Ahí tienes un resumen de cada capítulo, ¿no? Obviamente los más representativos. ¿Cómo empieza el capítulo número uno? A ver, vamos a leer solamente un pequeño párrafo, ¿ya? Sobre el capítulo número uno. Dice, infundía respeto, ¿no? El capítulo número uno se llama El Viejo. Recuerda que son 11 capítulos, ¿no? Capítulo número uno dice, infundía respeto. A pesar de su anticuada y sucia apariencia, las personas principales del Cusco lo saludaban seriamente. Llevaba siempre un bastón con puño de oro. Su sombrero, de angosta ala, le daba un poco de sombra sobre la frente. Era incómodo acompañarlo, porque se arrodillaba frente a todas las iglesias y capillas, y se quitaba el sombrero en forma llamativa, cuando saludaba a los frailes. Mi padre lo odiaba. Había trabajado como escribiente en las haciendas del viejo. Desde las cumbres grita con voz de condenado, advirtiendo a sus indios que él estaba en todas partes. Almacena las frutas de las huertas y las deja pudrir. Cree que valen muy poco para traerlas a vender al Cusco o llevarlas a Bancay, y que cuestan demasiado para dejárselas a los colonos. Irá al infierno, decía de él mi padre. Eran parientes y se odiaban. Sin embargo, un extraño proyecto concibió mi padre pensando en este hombre. Y aunque me dijo que viajábamos a Bancay, nos dirigimos al Cusco, desde un lejanísimo pueblo. Según mi padre, íbamos de paso. Yo vine anhelante por llegar a la gran ciudad y conocí al viejo en una ocasión inolvidable. Entonces, la historia está empezando de esta forma, ¿no? El niño Ernesto junto con su padre llamado Gabriel van al Cusco porque el padre quiere hacer negocios con el viejo, un pariente suyo. Y recuerda cómo lo está describiendo, ¿no? Una persona de aspecto malvado, ¿no? Bueno, una persona diminuta, ¿no? Pero es malvado por dentro, ¿no? Porque recuerda que incluso hace podrir las cosas y no desea entregarle incluso a los colonos que tienen tanta hambre, ¿no? Que tienen miseria, pero no, dicen valen mucho para ellos, ¿no? Ahí te das cuenta de cómo se describe a este personaje el viejo, ¿no? Pero a su vez, el viejo era, o se mostraba muy devoto, ¿no? Se persinaba, se arrodillaba, rezaba, pero ahí te das cuenta cómo era, ¿no? No interesaba a los colonos, ¿no? Los dejaba que se mueran de hambre, aún teniendo cosas, ¿no? Era un ser hipócrita, ¿no? Un avaro, ¿ya? Cuando Ernesto y Gabriel llegan a la hacienda del viejo, un indio los recoge, ¿no? Los lleva y les deja en la cocina, ¿no? Y le dice, aquí pueden alojarse. Y el padre se siente ofendido, ¿no? En la cocina, cuando hay diferentes lugares donde podemos descansar. Esta hacienda es grande, pero no nos deja descansar en otros espacios, sino en la cocina. Es obvio que nos está ofendiendo. El niño sabía de esa ofensa, entendía que esto era una ofensa, sin embargo a él no le importaba, ¿no? Porque recuerda que Ernesto ya había pasado su vida infantil con unos parientes y estos parientes siempre lo golpeaban, siempre lo maltrataban y Ernesto siempre iba, ¿no? A la casa o de pronto a los lugares donde estaban los indios, ¿no? Y la pasaba muy bien, ¿no? De pronto cuando escapó, ¿no? Se fue a uno de estas ayllus o estas comunidades para que puedan
cuidarlo, ¿no? Entonces el niño no siente esa ofensa, ¿no? Aunque entiende, ¿no? Entiende que el viejo está utilizando eso para ofender a su padre, ¿no? Ernesto sale de la casa en dirección al muro incaico, ¿no? Porque le dice, mañana nos vamos, Ernesto, ¿no? No vamos a soportarlo más, ese viejo, ¿no? Desgraciado. Así que se marcha, ¿no? Y va a ir a encontrar, ¿no? A pasearse por diferentes lugares. Por ejemplo, va por la plaza central de Cusco, ¿no? Ve estos muros incaicos, ¿no? Se maravilla Ernesto, ¿no? Y le dice a su padre, ¿no? ¿Qué es esto, no? Y le dice, bueno, son muros incaicos, ¿no? Ahora, ¿quiénes están viviendo, no? Y empieza a acercarse más, ¿no? A este muro, ¿no? Era estático el muro, pero hervía por todas sus líneas y la superficie era cambiante, como la de los ríos en el verano, que tienen una cima así hacia el centro del caudal, que es la zona temible, la más poderosa. Los indios llaman Yaguarmayo a esos ríos turbios, porque muestran con el sol un brillo en movimiento semejante al de la sangre. También llaman Yaguarmayo al tiempo violento de las danzas guerreras, al momento en que los bailarines luchan, ¿no? Y te das cuenta la visión animista que se va plasmando en los ríos profundos, ¿no? Y en un momento dice, papá, cada piedra habla, esperamos un instante. No diremos nada, le dice el padre, ¿no? No es que hablen, estás confundido. Se trasladan a tu mente y desde allí te inquietan, dice. Cada piedra es diferente, le dice Ernesto, ¿no? No están cortadas, se están moviendo, le dice, ¿no? Y el padre dice, dan la impresión de moverse porque son desiguales, más que las piedras de los campos. Es que los incas convertían en barro la piedra. Te lo dije muchas veces. Papá, parece caminar, ¿no? Parecen que caminan, que se revuelven y están quietas. Ahí te das cuenta la perspectiva del niño, ¿no? En momentos nos muestra, ¿no? En el anterior que habíamos hablado sobre el Yaguarmayu, ¿no? Ahí te das cuenta la perspectiva de un niño, no de un niño, sino de un adulto, ¿no? Cómo va describiendo, ¿no? A qué se llama Yaguarmayu, y acá te das cuenta cómo se va percibiendo la inocencia de el niño Ernesto, ¿no? El padre le comenta que el viejo le ha pedido perdón, disculpas, ¿no? Por la ofensa, pero que igualmente se van a retornar, ¿no? En madrugada nos vamos, dice, ¿no? Ernesto no se altera, se mantiene optimista, fascinado por el muro incaico. Luego van a rezar a la catedral, se encuentra con el viejo, ¿no? Ernesto le mira y le dice, ¿qué tal, señor? Pero no me digas señor, dime, tío, ¿no? Pero él le dice señor, ¿no? Entonces el padre se siente orgulloso que su hijo le trate de esa manera tan fría, ¿no? A el viejo. Escucha sonar a la mariangola, ya, una campana que se oye a 5 leguas y ante la cual los viajeros frenan su paso y se persignan, ¿no? La voz de la campana aviva a la memoria de Ernesto, que recuerda a sus protectores, los alcaldes indios, ¿no? Te había mencionado que ellos van a cuidar de Ernesto cuando, ¿no? Han sido, cuando Ernesto estaba siendo golpeado por sus familiares, ¿no? Por la noche Ernesto llora conmovido y su padre culpa por ello al Cusco y el repicar de la Mariangola, ¿no? Ernesto se siente triste, desconsolado al recordar, ¿no? A sus amigos, ¿no? O de pronto a los protectores, ¿no? Que le ayudaron en ese momento. Luego van a empacar, se encuentra con el viejo que los esperaba, ¿no? Le da un bastón al padre y salen a la calle. Al volver a la casa, un camión ya los está esperando para partir y sus cosas están empacadas, ¿no? Ernesto siente un impulso de abrazar al Pongo, ¿no? Que se emociona y lo despide en quechua. Al alejarse de la ciudad, los viajeros se encuentran con el Apurímac, un río que, con sus sonidos, despierta recuerdos y los más antiguos sueños, ¿no? En la naturaleza va recordando pasajes, ¿no? Que vio Ernesto antes de llegar al Cusco, ¿no?
Entonces ahí estamos observando que finaliza el primer capítulo, ¿no? Vamos a ir con el segundo capítulo, ¿ya? Ahí vamos a poner los viajes. En el capítulo número 2, ¿ya? Así empieza, ¿no? Mi padre no pudo encontrar nunca dónde fijar su residencia. Fue un abogado de provincias inestable y errante. Con él conocí más de 200 pueblos. Mira, conoció más de 200 pueblos. Temía los valles cálidos y solo pasaba por ellos como viajero. Se quedaba a vivir algún tiempo en los pueblos de clima templado. Pampas, Guaitará, Coracora, Puquio, Andahuaylas, Yauyos, Cangallo, entre otros. Siempre junto a un río pequeño, sin bosques, con grandes piedras lúcidas y peces menudos. El arrayán, los lambras, el sauce, el eucalipto, el capulí, la tara, son árboles de madera limpia, cuyas ramas y hojas se recortan libremente. El hombre los contempla desde lejos, y quien busca sombra se acerca a ellos y reposa bajo un árbol que canta solo, con una voz profunda, y que los cielos, el agua y la tierra se confunden. Así empieza el capítulo número 2, los viajes. Ernesto empieza hablando de cómo su padre, por ser un abogado itinerante, vaga por un pueblo a otro buscando clientes, ¿no? Ahí te das cuenta de lo que habíamos leído, ¿no? ¿Ya? El padre no le gusta, ¿no? Quedarse en un espacio, ¿no? Se iba de un lugar a otro, ¿no? Gabriel cambia de pueblo no solo por una cuestión laboral, sino que decide partir cuando los detalles de un pueblo en particular comienzan a formar parte de la memoria. O sea, cuando ya se está sintiendo familiarizado con este espacio, dice, no, es tiempo de irnos. Porque él no quiere, ¿no? Entablar una relación, ¿no? Con el pueblo, ¿no? Al igual que los guainos que le gusta oír, ¿no? Le encanta los guainos a Gabriel y también al niño Ernesto. El niño Ernesto también recuerda, ¿no? Todos estos guainos, ¿no? Los guainos de las canciones populares incaicas son su debilidad y recuerda a qué pueblo, comunidad y valle pertenece cada uno, ¿no? Aquí en el capítulo de los viejos, de los viajes, perdón, vamos a encontrar también algo muy gracioso, ¿no? Una vez cuando ellos llegan a un pueblo, ¿ya? Sucede que en este pueblo no le van a tratar bien, ¿no? O sea, no lo tratan ni bien ni mal, ¿no? Pero a Gabriel no le gusta eso, ¿no? No es un pueblo acogedor, como todos los pueblos eran acogedores. Hay un pueblo que no es tan acogedor, que no lo tratan bien, lo tratan de forma hosca y antes de marcharse, Gabriel lanza una maldición, ¿no? El niño Ernesto también, ¿no? Lanza una maldición, ¿no? Ernesto rememora el viaje a Huancayo, un pueblo en el que los quisieron matar de hambre. Gabriel había alquilado un pequeño espacio para atender a los litigantes, pero esta vez los hacendados habían apostado celadores en las esquinas del estudio del abogado para amenazar a los trabajadores que quisieran hacerle sus consultas o quisiera brindarle solidaridad, ¿no? Recuerda el pueblo de Cusi, donde los niños recogían los loros que mataban los fusileros en el campo y los colgaban de las patas, ¿no? Por ejemplo, en el anterior punto, ¿no? Cuando el padre hace como un pequeño estudio, ¿no? Para recibir, ¿no? A las personas que necesitaba, ¿qué sucede? ¿Qué hace el hacendado? ¿Qué hace el gamonal? Pone, ¿no? A unos celadores, ¿no? Como policías, ¿no? Guardias para ver quién, ¿no? Quién de su hacienda está yendo donde el abogado, ¿no? ¿No? Para eh, quizá despedirlo, para juramentarlo y todo lo demás, ¿no? Por eso que muchos ya no deseaban ir y eso no le convenía al padre, ¿no? Molesto el padre también estaba en ese sentido, ¿no? Va a conocer entonces otros pueblos, ¿no? Conoce el pueblo de Cusi, ¿no? De Huancari, de Huancapi, ¿no? De Cangallo, ¿no? De Huamanga, el pueblo de Huamanga, entre otros, ¿no? Como dice Ernesto, ha conocido más de 200 con su padre, ¿no? Entonces estamos viendo en el segundo capítulo lo errante que es Ernesto, también lo errante que es su padre, ¿no?
y cómo va poco a poco acercándose, ¿no? al mundo andino, ¿no? Porque mientras va conociendo estos pueblos, va gustándole la naturaleza, va gustándole las costumbres, ¿no? Los huaynos, así que se va familiarizándose poco a poco con el mundo andino. En el capítulo 3, la despedida. Empieza así, ¿no? Hasta un día en que mi padre me confesó, con ademán aparentemente más enérgico que otras veces, que nuestro peregrinaje terminaría en Abancay. 3 departamentos tuvimos que atravesar para llegar a esa pequeña ciudad silenciosa. Fue el viaje más largo y extraño que hicimos juntos. Unas 500 leguas en jornadas medidas que se cumplieron rigurosamente. Cruzábamos el Apurímac, y en los ojos azules e inocentes de mi padre vi la expresión característica que tenía cuando el desaliento le hacía concebir la decisión de nuevos viajes. Así que un día Gabriel le confiesa a Ernesto que se irán a Abancay y ahí terminará todo, ¿no? ¿Ya? En la tarde que llegan a la ciudad, las campanas del pueblo repican mientras las mujeres y los hombres están en la plaza, arrodillados y rezando, ¿no? Y le dicen, ¿qué sucede? Sucede que el padre Linares está un poco enfermo, ¿no? ¿Ya? El padre Linares será el director del colegio y por tanto va a ser, ¿no? el director de, el colegio donde está el niño Ernesto. Van a matricular a Ernesto entonces en el internado, el padre va a buscar trabajo, ¿no? Hasta que un día el padre consigue trabajo. ¿Por qué? Porque viene un hombre de Charhuanca, ¿no? Y este hombre de Charhuanca le menciona, ¿no? A Gabriel que hay un trabajo, ¿no? en su pueblo que tiene que partir. Gabriel está tomando junto con el hombre de Charhuanca, ¿no? Llorando, el hombre de Charhuanca llora también, el padre de Ernesto, ¿no? Ernesto también llora, ¿no? Porque sabe que se acerca la despedida, ¿no? Y es en ese momento donde va a decirle al niño Ernesto, ¿no? que se tiene que quedar, ¿no? Se tiene que quedar en Abancay y que va a ir a visitarlo de vez en cuando, ¿no? Aquí es cuando de pronto también el padre le da de beber, ¿no? Le sirve cerveza. Y es la primera vez que Ernesto bebe con su padre, ¿no? Por eso que también se van a separar casi con alegría, ¿no? Con la promesa de Gabriel de conseguir una chacra junto al río y esperarlo a Ernesto en vacaciones, ¿no? Ernesto va a reflexionar cómo de pronto se quedó solo, solo contra el mundo, ¿no? En el capítulo número 4, la hacienda, nos muestra ya esta representación de la hacienda Patibamba, ¿no? Que es un espacio de opresión, de explotación, ¿no? Comienza con la descripción de las costumbres de las haciendas en tiempos de fiesta, ¿no? Los hacendados de los pueblos pequeños contribuyen a las fiestas con vasijas de chicha. Abancay es un pueblo cercado por las tierras de las haciendas de Patibamba. Ernesto recuerda haber visitado una vez la casa hacienda, silenciosa y aparentemente vacía, ¿no? Así que de pronto Ernesto va recordando una vez más, ¿no? estos momentos que está viviendo con una comunidad. Va recordando, ¿no? los momentos que vivió con sus protectores Pablo Maigua y Víctor Pusa. Luego se desarrolla la misa del padre director. Así que recuerda que aquí estamos observando una vez más la añoranza del niño Ernesto.
Luego se va a enfocar en el colegio, las misas del padre director, ¿no? Cuando están los de la hacienda, ¿no? Y a su vez está mostrándose un poco la perspectiva del padre Linares, ¿no? El padre Linares en ocasiones infunde un cierto temor al niño Ernesto, en ocasiones siente una suerte de cariño hacia él, ¿no? En el capítulo número 5, Puentes sobre el Mundo, ¿no? Dice, Ernesto va a las chicherías Guanupata, tratando en vano de encontrarse con los indios de la hacienda. Cerca del río y la plaza de armas de Abancay hay un baldío donde el padre Linares hace que los estudiantes se enfrenten en una batalla entre dos bandos, peruanos y chilenos. Entre los chilenos se encuentra el Añuco, un estudiante temible, hijo de terratenientes empobrecido, fue adoptado por los padres. Así que estamos viendo aquí la mirada antichilena, ¿no? del padre Linares, ¿no? Por ejemplo, el padre Linares cuando pasaba por ahí decía, ¿no? ¿Y quién ganó? Y si le decían los peruanos, el padre Linares estaba contento ese día, ¿no? Feliz. Pero cuando le mencionan, ¿y quién ganó? ¿No? Y si mencionan de pronto a algunos de estos elementos, ¿no? Los chilenos le dicen, ¿no? Y entonces el padre se molesta, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí te das cuenta una mirada del padre, ¿no? Una mirada revanchista, una crítica, ¿no? Que se muestra a este personaje, ¿no? Se va entonces a contar, ¿no? A otro personaje, Añuco, ¿no? Un estudiante temible, dice, ¿ya? Y también al Lleras, un estudiante que ha repetido varias veces que es el mayor de todos, ¿no? También se va a hablar sobre otro personaje, Romero, ¿no? Y también se va a hablar de la OPA Marcelina. La OPA Marcelina va a ser llevado por los curas y se dice que los curas han abusado de la OPA Marcelina y también los niños en la noche buscan la OPA Marcelina para poder ultrajarla, ¿no? Así que se está describiendo estos elementos, ¿no? En el capítulo número 5. Se habla también de otro personaje, el niño Palacios, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí en el capítulo 5 nos presentan ya a algunos personajes. Palacios es constantemente golpeado por, ¿no? El Añuco, ¿no? Por el Lleras. Vamos a ver también que en un momento a Palacios querían obligarlo para que tenga relaciones con la OPA Marcelina, ¿no? Por eso que él grita desesperadamente a Palacios, ¿no? Vienen, ¿no? A auxiliarlo y luego le dicen, no, que querían golpear a Palacios, ¿no? También se muestra a otro personaje, Peluca, ¿no? Que tiene una cierta obsesión con la OPA Marcelina. Entonces recordemos esos elementos, ¿no? En el caso del capítulo número 5. ¿Ya? No solamente el Peluca, sino también el Chauca, ¿no? Pero el Chauca, ¿qué sucede? Este se autoflagela, ¿no? O sea, tiene una mirada muy religiosa a tal punto que él piensa, ¿no? En la OPA Marcelina de forma lujuriosa y se empieza a castigar, ¿no? Se flagela por esos malos pensamientos, ¿no? En el siguiente capítulo, ¿no? En el capítulo número 6 está la presencia del Zumbaillo, ¿no? Ernesto y Antero, ¿no? Antero trae el trompo, ¿no? Ya, una especie de zumbayo, ¿no? Y Ernesto se maravilla por el sonido.
Entonces ahí estamos observando, ¿no? Que el niño Ernesto está obsesionado por el zumbayo y le dice, véndemelo, le dice a Antero, "No, véndemelo". El zumbayo va a recrear un mundo de ensueño y también un mundo armónico, ¿ya? Al final Antero dice, está bien, ¿no? Pero no te lo voy a vender, le dice, no te lo regalo, ¿no? Y le regala a Ernesto, ¿no? Y Ernesto está feliz y contento, ¿no? Porque recuerda que ha tenido ahora el zumbayo, ¿no? Pero ¿qué le dice Antero, no? Le dice, pero quiero pedirte un favor, ¿no? Lo que sea, dice, ¿no? Quiero que escribas una carta de amor y me lo hagas entregar para dárselo a Salvinia. Estoy enamorado de ella, ¿no? Así que Ernesto va a tener que hacer eso, ¿no? Por eso que le ha entregado, ¿no? El Zumbayo. Más adelante el niño Ernesto va a escribir, ¿no? Una carta, ¿no? A Salvinia. Y aquí vamos a encontrar de pronto, ¿no? Una especie de pelea con Rondinel, otro personaje que se va a desarrollar, ¿no? Entonces aquí ya nos está mostrando la presencia de Rondinel, bueno, de Salvinia, ¿no? Y de Antero, ¿no? Aquí está Antero. Estamos observando que el espacio del internado, ¿ya? El internado se va a convertir en un espacio de explotación en el Patibamba, y el internado se va a convertir como un espacio de racismo, de discriminación. Te das cuenta que aquí el personaje Palacios, como es hijo de un indio, lo empiezan a golpear, lo tratan mal. El caso de Antero es hijo de un hacendado, no lo tratan mal, ¿no? Estamos viendo entonces diferentes elementos, ¿no? Que constituyen esta violencia en el internado. Capítulo 7, el motín, ¿no? Aquí sobresale el personaje Doña Felipa, ¿no? Y Antero y Ernesto van a tener una discusión, ¿no? Porque recuerda que Ernesto va a estar a favor de Doña Felipa y el levantamiento de las chicheras, mientras que Antero no, ¿no? Por eso que vamos a encontrar ya una cierta ruptura en la amistad de estos dos personajes, ¿no? Aquí no es una ruptura completa, una ruptura así radical, ¿no? Sino que estamos viendo ya dos perspectivas, porque Ernesto tiene una perspectiva más afín al mundo andino, mientras que Antero a los hacendados, ¿ya? Entonces se da el levantamiento de las hechiceras, Ernesto participa, no ayuda, ayuda entonces a las hechiceras a repartir la sal, ¿no? Observa cómo están repartiéndose la sal, y luego vienen, ¿no? Algunos guardias. Luego Antero encuentra a Ernesto en una de las chicherías, lo lleva a ver a su enamorada Salvinia, esperando que esté con su amiga Elcira para que pueda presentar, ¿no? Presentarle al niño Ernesto. ¿Ya? Entonces ahí estamos observando, ¿no? Estos elementos. En el capítulo 8, Quebrada Honda, el padre director castiga a Ernesto, ¿no? Ha conocido, ¿no? Lo que ha sucedido, ¿no? Ernesto se ha marchado, ¿no? Apoyando a las chicheras, así que el párroco decide castigarlo, ¿no? Y lo obliga a escuchar una misa, ¿no? Y en la misa, ahí te das cuenta de la hipocresía del párroco, porque él estaba a favor de las haciendas, ¿no? Y estaba en contra de todo lo que han hecho los campesinos, ¿no? Dice, yo soy tu hermano, humilde como tú, tierno y digno de amor, peón de Patibamba, hermanito. Los poderosos no ven las flores pequeñas que bailan a la orilla de los acueductos que riegan la tierra. No las ven, pero ellos se las dan, dice, ¿no? Dan el sustento.
¿Quién es más fuerte? ¿Quién necesita más mi amor? Tú, hermanito de Patibamba, hermanito, tú solo estás en mis ojos, en los ojos de Dios nuestro Señor. Yo vengo a consolarlos porque las flores del campo no necesitan consuelo. Para ellas el agua, el aire y la tierra le es suficiente. Pero la gente tiene corazón y necesita consuelo. Todos padecemos, hermanitos, pero uno más que otros. Ustedes sufren por los hijos, por el padre, por el hermano. El patrón padece por todos ustedes, yo por todo Abancay y Dios nuestro Señor por la gente que sufre en el mundo entero. Aquí venimos, aquí hemos venido a llorar, a padecer, a sufrir, a que las espinas nos atraviesen el corazón como Nuestra Señora. ¿Quién padeció más que ella? ¿Tú acaso, peón de Patibamba, de corazón hermoso, como el del ave que canta sobre el pisonay? ¿Tú padeces más? ¿Tú lloras más? ¿No? Y todos empiezan a agachar la cabeza por todo lo que está diciendo, ¿no? El padre Linares. Ahí te das cuenta su doble discurso del padre Linares, ¿no? Más adelante se da un enfrentamiento, ¿no? El hermano Miguel está castigando al Lleras y al Ñuco, ¿no? Porque le habían insultado y porque le estaba a punto de golpear, ¿no? Así que cuando viene el padre director, el Lleras, ¿no? Se lanza gritando, ¿no? El negro abusivo, él ha sido, él me ha golpeado, dice, ¿no? Ahí te das cuenta de la discriminación también. Pero bien saben todos que de pronto incluso Lleras ¿no? Que él le había dicho, ¿no? Negro de mierda, le había dicho, ¿no? Entonces eso le molestó al hermano Miguel y por eso que la ha golpeado, ¿no? Y ahora el padre Linares le dice a los niños que se vayan, ¿no? A confesar, ¿no? Y luego le manda a llamar al hermano Miguel, ¿no? Mientras que Ernesto está observando todo esto, ¿no? Junto con los demás, ¿no? No saben qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? Y Palacios está de pronto desesperado porque dice que pegarle al hermano Miguel, ¿no? A un miembro de la iglesia, ¿no? Algo va a pasar, ¿no? Dios mío, ¿no? Está un poco así, asustado, ¿no? El hermano los perdona y se disculpa por lo que ha pasado. Luego los invita a la capilla donde dice unas hermosas palabras, ¿no? Pero ¿qué sucede? Sucede que de pronto el Lleras iba a también a pedir perdón, ¿no? Disculpa, ¿no? Y después Lleras dice, yo, disculparme con un negro, no, ni hablar, y se va corriendo, ¿no? Es ahí donde el Lleras va a desaparecer luego del salón y una vez más estás observando este sentido de la discriminación, ¿no? Así que Añuco se queda sin su protector, sin el Lleras, ¿no? Y aquí cambia ya el personaje, ¿no? Palacios también ya no va a ser golpeado, ¿no? Y así estamos observando cómo poco a poco, producto de estos acercamientos, ¿no? De este estilo, está desarrollándose la historia, ¿no? Ya en el capítulo 9 y en el capítulo 10 vamos a ver la presencia, por ejemplo, de la peste de Patibamba, en Patibamba que se está desarrollando y los colonos que están buscando sobrevivir ante esta adversidad, ¿no? Estamos observando entonces el capítulo 8, ¿no? Que nos muestra estos detalles, ¿no? Todos los estudiantes rodean el trompo mágico. Recuerda que el Zumbayu es un elemento mágico que genera armonía y a través del Zumbayu se está representando el mundo animista, ¿ya? Bueno, nos falta hablar del capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, ¿no? Donde se muestra ya la llegada de Tifus, ¿no? Y la muerte de la Opa Marcelina, ¿no? Pero hasta aquí estamos observando cómo se está configurando el mundo representado en los ríos profundos y el acercamiento del niño Ernesto a través de la música, a través de la naturaleza, ¿no? A través de los cantos, a través de algunos de sus integrantes, a través de Doña Felipa, ¿no? Cómo se va incorporando al mundo andino. La siguiente semana recuerden que vamos a seguir con el análisis de los ríos profundos. Igual en el PDF van a encontrar el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11, ¿no? Para que ustedes puedan estar leyendo, ¿no? Conociendo, ¿no? De pronto y el fin, ¿no? De la historia, ¿no? Para que lo puedan tener ustedes y puedan estar leyendo estos capítulos, ¿ya? Muy bien,
hasta aquí entonces, nos vemos la siguiente semana. Recuerden dar el examen, ¿no? Son preguntas relacionadas al tema de hoy, lo que hemos visto, producto de la obra, las características de los ríos profundos, ¿no? Algunos puntos verdadero o falso respecto a eh, la obra, ¿no? Y algunos componentes, ¿no? Así que eso sería todo por hoy. Ya, ahí está el enlace para que puedas estar dando el examen. En unos instantes ya van a tener el material de la teoría de la clase de hoy para que puedan estar revisándolo. Recuerda que esto es una obra, ¿no? Que se ha incorporado en el prospecto de San Marcos, ¿no? Este prospecto que o se va a desarrollar, recuerda, ¿no? Se va a dar este fin de semana, ¿no? Muchos de sus compañeros van a estar postulando, ¿no? Este fin de semana y la siguiente semana también en el examen de admisión de San Marcos, ¿no? Y esta novela junto con la novela Crimen y Castigo se han incorporado en el temario, ¿no? Por eso que estamos desarrollándolo en dos partes, ¿no? ¿Ya? Para tener en cuenta, ¿no? Todos estos niveles de representación, ¿ya? Muy bien, Tadeusz también ha puesto el enlace para que puedan estar dando el examen. Entonces, hasta aquí, si no hay alguna pregunta, duda sobre lo que hemos visto hasta este momento, nos vemos entonces la siguiente semana para terminar con el análisis de los ríos profundos. Recuerda, la siguiente semana vamos a hablar sobre el tipo de narrador que se está presentando, sobre los tipos de personajes, ¿no? De acuerdo al nivel de representación, al nivel de, ¿no? de complejidad y transformación, y también los temas que se están desarrollando y el espacio de representación, ¿no? Eso ya para finalizar con los ríos profundos. Muy bien, nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Gracias, Tadeus. Nos vemos. Cuídate. Buenas noches a todos ustedes también.